Hola, ¿qué tal? Hoy tocaremos el capítulo 11 del libro de Segunda de Samuel. La Biblia no solo nos relata temas respecto a la fidelidad de los hombres, no solo nos habla acerca de su valor, de su valía, sino que también nos habla acerca de temas quizá que son muy vergonzosos, temas dolorosos y temas difíciles de aceptar. En este caso, el capítulo 11 de este libro nos relata el pecado de David. Pero el pecado de David, por lo menos en este capítulo, nosotros podemos reconocer al menos tres fases de su pecado. En la primera parte o en la primera fase de este pecado de David encontramos la progresión de su caída. Nos relata el capítulo que en vez de David ir a la guerra, él se quedó en su ciudad, en su castillo. También nos relata que al caer la tarde, David se levantó y comenzó a pasear por su castillo. Tercero, vemos que David ve a una dama muy bella. Cuarto, vemos que manda a preguntar por ella. Quinto, envía mensajeros. Sexto, llama a esta mujer a su castillo y se acuesta con ella. Y es más, esta mujer llega a quedar embarazada. La segunda parte del pecado de David, o la segunda fase de su pecado, podemos ver cómo es que el rey comienza a encubrir su pecado. Ya luego, en los Salmos, él comienza a declarar todo eso, ¿no? Él comienza a relatar lo sucedido en el Salmo 32. Y en el capítulo 11 vemos estos intentos de David por encubrir su pecado. No solo vemos uno, sino dos y hasta tres intentos por parte de David de encubrir su pecado. En el primer intento manda llamar a Urías y lo trata con hipocresía, lo trata con salamería, y con engaño para que él pueda acostarse con su mujer. Sin embargo, él no se acuesta con su mujer. En el segundo intento, David trata de intoxicarlo, de emborracharlo para que se acueste con su mujer y aún así no lo logra. Y en el tercer intento, este intento es ya más atroz porque manda con una carta enviada por el mismo Urías a Joab, una carta de conspiración y asesinato. Urías estaba llevando su propia sentencia de muerte a Joab. Y es en el campo de batalla que Urías muere por manos y por orden del rey. En la tercera etapa de su pecado, nosotros encontramos que David había ya en él una insensibilidad, había una impenitencia en su corazón. Ya su pecado había cubierto su sentido y había afectado la forma quizá de poder acercarse al Señor. Cuán profundo cayó David y en tal estado de no poder reconocer su pecado. Que el Señor nos ayude y nos pueda siempre a través de su palabra aconsejar y poder estar alerta ante cualquier pecado o transgresión que nosotros podamos cometer.